Hola, yo soy el pastor Viriato Sánchez y me acompaña mi esposa Amanda de Sánchez en una nueva emisión de este podcast Hablemos de la Familia. Amén, bendiciones. Gusto de estar aquí en este nuevo episodio. Damos gracias al Señor por eso y le pedimos a Él que esta oportunidad nos bendiga, nos ponga palabras adecuadas en nuestra boca, que no digamos nada que no venga de Él. Que el tema de hoy sea de edificación tanto para nosotros como para todos ustedes. Muy bien, Amanda, esposa. Vamos a hablar sobre el tema, un tema muy interesante que tiene que ver con el manejo de las expectativas en el matrimonio. Como todos sabemos, llegamos al matrimonio con muchas expectativas, algunas de ellas muy bien fundadas, otras no necesariamente bien fundadas. Y lo importante es que estas expectativas van a dar con el traste de nuestro matrimonio si no sabemos gestionarlas adecuadamente. Y para eso vamos a hacer en este tiempo un pequeño viaje sobre las escrituras, sobre experiencias vividas, la que hemos podido evidenciar a través de parejas que vienen a la consejería bíblica, nuestras propias vidas, y la vamos a exponer aquí con la finalidad de edificar y de que pueda ser para bendición de sus vidas. Amanda. Sí, y la Biblia habla de las expectativas, ¿verdad? Habla de expectativas realizadas, de no realizadas, incluso expectativas rechazadas, expectativas de juicios, inclusive también habla. Es decir, las expectativas son reales, existen. Nos creamos expectativas, muchas veces razonables, muchas veces no razonables, buenas, malas, todo depende, ¿verdad? Claro que sí. Y de eso vamos a hablar esta tarde. Tenemos que considerar lo siguiente. Lo primero es entender cuál es el propósito del matrimonio, porque vamos a hablar de expectativas en el matrimonio, y si vamos a hablar de expectativas en el matrimonio, tenemos que hablar del propósito del matrimonio. Amén, amén. Lo primero lo vemos en Génesis. Ustedes saben que el matrimonio es la primera institución que Dios crea. ¿Por qué? Porque tanto como en Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, dice, y voy a leer de las Escrituras, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré los peces de la mar y las aves de los cielos, y en las bestias y todo en la tierra, y todo animal que ha arrastrado sobre la tierra. En el 1.27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Lo primero que dice es que crea dos géneros, correcto. Sí, El claro, un género varón y hembra. masculino, el género femenino, y dentro de esa misma creación tiene un propósito. Y lógicamente la mujer nace como el resultado de una decisión de Dios. Amén. La primera cirugía está registrada en las escrituras, que es De la costilla del hombre. cuando hace que Adán caiga en un sueño profundo, y entonces de una costilla de él extrae y forma a Eva. Y la trajo al hombre. Cuando la trae al hombre la presenta, o sea que el que hace el casamiento es el mismo Dios. Sí, Y es en ese momento donde ya en Génesis, más adelante en el capítulo 2, hace la expresión de satisfacción de Adán cuando dice en el 2.23, y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y en Génesis 2.24 dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Es ahí donde se consuma, ¿verdad? En ese así es. mandato, el matrimonio. Y lógicamente habrá muchas percepciones, ideas, conceptualizaciones sobre lo que es el matrimonio. Y una de las más dañinas de ellas, Amanda, es que la gente piensa que va al matrimonio a buscar a que el cónyuge le provea felicidad, la felicidad que él anda Exacto. buscando. Va con todas sus expectativas, ¿verdad? Es la primera expectativa, y es en ese momento donde empezamos mal. ¿Por qué? Exacto. Porque estamos buscando con esa expectativa estamos diciendo que mi felicidad depende de otro. Y como veremos en el transcurso de hoy, vamos a poder entender que que estas expectativas no son adecuadas,
porque nosotros no debemos ir al matrimonio a buscar, sino a entregar. A entregar. Porque vamos a entender que se forma un pacto en el matrimonio donde las dos vidas se unen para un propósito. Exacto. Si lo vemos a la luz de las Escrituras, para todo creyente, entendemos claramente que el matrimonio está asociado a un servicio, a servir a su cónyuge. Así es. ¿Por qué? Bueno, porque cada uno de nosotros, Dios ha preparado un propósito, ha diseñado un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y si nosotros, los creyentes, entendemos claramente este concepto, todos los demás que no son creyentes también van a entender este concepto cuando lo expliquemos. Y es lo siguiente. Como Dios ha diseñado un propósito para nosotros en nuestra vida, porque como consecuencia de la naturaleza caída, pues nacimos muertos en vida, muertos espiritualmente. Y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz permitió que con su sangre pagó el precio y se consolidó y se consumó la justicia de Dios. De manera tal que Amén. todos nosotros, los que confesamos a Cristo, pasamos a ser redimidos. Y entonces es en ese momento donde se restaura. Hay un nacimiento nuevo y ese nacimiento nuevo restablece la relación espiritual con nuestro Dios. Y las expectativas están desde el Génesis, porque inclusive Eva tenía las expectativas de ser como Dios y por eso hizo lo que hizo, ¿verdad? Y lo desobedeció porque tenía esa expectativa. Ahora bien, ¿qué son expectativas? Vamos a definirlas simple y llanamente diciendo que es una esperanza, es una idea, es una creencia de que va a tener la posibilidad de lo que quiere, ya sea de una acción, de algo concreto, de algo tangible. No es más que una idea, una aspiración que se hace a la persona. Sí. Y en el tema de las expectativas se empieza entonces a caminar en el matrimonio y dijimos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y la idea correcta del matrimonio tiene que ver con que nosotros nos sirvamos los cónyuges unos a otros para que el propósito de Dios sea realizado, ser un medio que Dios utiliza para servir a nuestro cónyuge. Del momento en que ya yo no voy a buscar la felicidad, sino que yo voy a servir a mi cónyuge, porque la felicidad, como hay en un podcast que se emitió en Iglesias Buenas Nuevas con el pastor Orlando, que habló explícitamente del concepto de la felicidad. La felicidad, sí. La felicidad realmente está dentro de nosotros y para nosotros los creyentes que sabemos claramente a través de la palabra, la revelación de la palabra, que es que la felicidad es el resultado de lo que nos provee Dios a nuestras vidas. Quiere decir que nuestra felicidad está fundamentada en la fe en nuestro Dios. Y eso nos da gozo y paz en nuestro corazón, que es independiente de las circunstancias. Entonces, si yo voy al matrimonio, Amanda, yo no debo ir a buscar felicidad, sino ir a llevar felicidad. Felicidad. Muchas personas van con esa expectativa de que van a conseguir felicidad en su matrimonio. Y si esa felicidad no la logran de su pareja, que como acaba de decir ahora mismo mi esposo Viriato, no debe venir de tu pareja. Viene de Dios, viene de adentro de ti. Pero si vamos buscándola en nuestra pareja, sentimos que esas expectativas no son satisfechas. Y ahí empiezan los conflictos y las situaciones, muchas veces la separación emocional entre una pareja, por sentirse que no están llenas esas expectativas que tuvo en relación a su matrimonio, ¿verdad? Sí, y una expectativa es, bueno, lo que acabamos de decir, yo voy al matrimonio a que mi cónyuge me haga feliz. Primera expectativa no fundamentada. No fundamental. Segundo, eso nos pone en la condición de considerar nuestro matrimonio como un ensayo. No hay un verdadero compromiso, sino voy a estar ahí hasta que mi cónyuge pueda cumplir el cometido y si no cumple el cometido voy a abandonar. Entonces, usted ve muchas parejas que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero divorciarme. ¿Por qué? Bueno, porque mi esposo o mi esposa no me hace feliz. Primera expectativa incorrecta. Exacto. Y ni siquiera luchan y trabajan
ese matrimonio para lograr esa comunicación perfecta, esa unión perfecta, ¿verdad? Y no obedecen la palabra de Dios que dice que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Y voy a leer lo que siempre se lee en los matrimonios, Amanda. Dice, en lo mejor y en lo peor, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Quiere decir, Amén. el pacto que hacemos es insoluble. Y eso tenemos que estar claro. Y para poderlo hacer insoluble, tenemos que entender cuál es nuestro rol en el matrimonio. Nuestro rol es el de siervo, el de servir a nuestro cónyuge. Entonces, nuestro rol es hacer un medio a través del cual mi cónyuge reciba bendiciones. Yo sea un medio a través del cual Dios provea amor, entendimiento, paz, empatía, todas estas consideraciones importantes que permiten que uno a otro, esposo y esposa, puedan estar sustentados. Exacto. Entonces, hablando de esas expectativas, ¿qué pasa en el matrimonio con función de las expectativas? Bueno, analicemos esto. Si nosotros tenemos una expectativa y esta expectativa no se cumple, es decir, yo quiero que mi esposo o mi esposa me haga feliz y esta felicidad no llega, ¿qué produce en nosotros, Amanda? Una decepción. Una desilusión. Una desilusión, exacto. Correcto. Sí. Y posteriormente, cuando uno está desilusionado, ¿qué produce Puede en la llegar relación? un divorcio emocional poco a poco. Y provee Y el la divorcio falta de emocional, comunicación. exacto, falta de comunicación, que ya hablamos en otro episodio sobre la comunicación, ¿verdad? Para Y evitar que esa, haya esa falta de comunicación. y esa falta de comunicación, a la larga, produce un divorcio. Emocional empieza primero, que la gente cree, no, pero yo no me he divorciado, yo todavía vivo con él o con ella, pero emocionalmente están separados, no llevan un verdadero matrimonio, como manda la palabra. Viven en la misma casa, pero no es un Exacto, hogar. no es un hogar. Cada uno tiene una vida separada del otro. Lo único que hacen es que duermen en el mismo hogar, comen en el mismo sitio, pero realmente llevan dos vidas paralelas donde no tienen interacción. Así. Entonces, las expectativas no cumplidas generan desilusión, la desilusión incomunicación y la falta de comunicación alejamiento. Y el alejamiento, como está demostrado, más de 6 meses de incomunicación conlleva lo que se llama el divorcio emocional, que es donde los dos ya no se sienten comprometidos uno con otro y de la misma manera tampoco sus vidas están relacionadas, porque Exacto. cada quien diseña una vida diferente y son dos solteros en la casa. Y habrán personas que dicen 6 meses, pero yo no voy a durar 6 meses sin hablarle a una persona viviendo bajo el mismo techo. Es posible que usted le hable, pero lo imprescindible, lo que necesite decirle solamente de inmediato, pero no hay esa comunicación de amor, de ver cómo está su pareja, lo que es verdaderamente la relación de pareja. Y esa es la forma normal de trabajar la parte de expectativas. Ahora bien, hay una forma que es un transcurso, ¿verdad? Una ruta más efectiva ante expectativas insatisfechas. A diferencia de la anterior, las expectativas insatisfechas deben evaluarse a la luz de ver si estas son válidas, son realistas, y esto se hace a través de un descubrimiento personal. Si Luego que yo, en la palabra, ¿verdad? exacto, y que tengan validez. Por ejemplo, sí, que sean razonables. Una expectativa razonable en el matrimonio, Amanda. O la fidelidad. Perfecto. Esa es el esperar la fidelidad de tu cónyuge es una expectativa correcta, fundamentada claro. en la palabra, pero es una expectativa. No podemos ir a un matrimonio donde seamos infieles. Entonces, esa expectativa es algo que debe ser un compromiso en la pareja. Y yo debo esperar que eso sea parte de nuestro matrimonio. Muchas parejas lo hablan con tiempo. Dicen, mira, yo no aguanto una infidelidad. Otras no lo hablan. Pero el hecho de no hablarlo, si usted es cristiano, si usted conoce la palabra, usted sabe que tiene el compromiso de cumplir con fidelidad a su cónyuge, y su cónyuge es más que normal, es más que razonable que espere que tenga esa
esa esperanza de que usted le va a ser fiel. Pero usted puede tener otra expectativa. Puede tener la expectativa, mira, yo quiero viajar todos los años. Y todos los años yo quiero viajar y ir a un país diferente. Y resulta que han pasado 2 o 3 años y no hemos podido viajar. No, Entonces empieza a decir, bueno, aquí hay un problema en este matrimonio. Y entonces realmente cuando tú y yo nos casamos, hablamos este tema y dijimos que íbamos a viajar todos los años y esto no se está cumpliendo y eso está generando un problema en nosotros. ¿Es razonable esa expectativa? no, claro que no. Es ilógica. Bueno, pero Inclusive así como parece de ilógica, Amanda, hay muchas se genera. expectativas de ese tipo que realmente generan mucho ruido en la familia, ¿verdad? En la relación Sí, y de parejas. tú pusiste una expectativa grande, yo diría que más poco, a veces, de comunicación, vamos a decir, pero hay pequeñas expectativas que son aprendidas por lo que han vivido, por las costumbres de sus Ahí hogares, vamos. por lo que ven en sus padres. Si una mujer veía que, que su papá le llevaba un café todas las mañanas a su mamá a la cama, ella lo ve como algo natural. Cuando se casa, espera que su esposo lo haga. Y si él no vio eso en su casa, pues no lo va a hacer. Y sobre todo si nunca lo conversaron. Un detalle tan sencillo como a lo mejor esperar un café en la cama por las mañanas puede generar una desilusión, un conflicto inclusive. Hay mujeres que lo llevan al extremo de empezar a pensar, ay, ya no me quiere, eso es que no me quiere, que no me atiende, que no. Tonterías como esa que suenan así de Así simples es. generan desilusiones en las personas. Sí. Ahora vamos a analizar de dónde provienen las expectativas. Si usted quiere manejar las expectativas, lo primero que tiene que saber es de dónde provienen y analizarlas en función de cada una de ellas. El primer paso es que las expectativas vienen como consecuencia de nuestras raíces. Sí, ¿Correcto? Por ejemplo, de lo que vivimos en nuestro hogar, ¿verdad? sí, expectativas que surgen del hogar, por ejemplo, lo que hemos visto en el matrimonio de nuestros padres, Amanda. Cómo mi padre interactuaba con mi madre y cómo mi madre interactuaba con mi padre. Eso genera expectativas que probablemente, si son positivas, la voy a repetir o las considero positivas realmente. La voy a repetir en mi matrimonio. Hay otras que aún no siendo positivas, aún así la valido y pienso que son buenas para mi matrimonio o que son necesarias en el matrimonio. Entonces lo primero que tenemos que hacer es entender de dónde vienen esas expectativas. Puede ser de nuestro hogar, pueden ser de nuestra formación en la relación en el sitio donde nosotros crecimos, la Exacto, la cultura que cultura. hay en donde nosotros crecimos, la relación con el barrio donde nos desarrollamos, la escuela, la relación que tuvimos con nuestros compañeros. De hecho, nuestros hermanos, nuestra familia nuclear, la familia extendida, nuestros primos, Exacto. correcto, nuestros abuelos. O sea, que quiere decir que nuestras expectativas vienen de una interesante cantidad de raíces que nosotros traemos y también están relacionadas con nuestro carácter y nuestro temperamento. Así es. Quiere decir que cada quien trae su Su paquete, vamos a decir, al mochila de matrimonio. expectativas al matrimonio. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, la personalidad, tenemos que entender que cada quien, cuando usted llega al matrimonio, ¿verdad? El cónyuge, un cónyuge y otro cónyuge, lo primero que tenemos que aceptar es que somos diferentes. Exacto. Correcto. Mire, esta es interesante porque mucha gente llega al matrimonio y dice, no, yo no me voy a divorciar porque ella y yo no somos iguales. Y la verdad es Gloria a que, Dios. gloria a Dios que son iguales. No son iguales porque si fueran iguales fuera tremendo problema, ¿verdad? Exacto. Amanda. Por eso. Y el Señor nos creó diferentes. Exactamente. Las características del hombre tiene una serie de características que Dios estableció inclusive a través y se manifiestan a través de las hormonas que tiene el hombre. Correcto. Sí. El hombre está formado, como decía el pastor y teólogo José del Toro en la conferencia que dio en la iglesia, ¿te acuerdas, Exacto, Amanda? sí, sí. Donde decía, bueno, el hombre tiene unas hormonas que lo hace por naturaleza fuerte, ¿verdad? Tiene más tenacidad, más fortaleza física.
pero la mujer tiene más habilidades emocionales que el hombre, tiene más características de empatía. Entonces, cada quien tiene una serie de características que la llevamos al matrimonio y no podemos pretender que nuestra pareja es igual a nosotros. Hay que aceptar la pareja según sus diferencias y aprender y amar esas diferencias, porque puede ser, los lazos más se pueden fortalecer a través de reconocer esas diferencias e integrarla como positiva. Por ejemplo, entre Amanda y yo. Amanda es mucho más detallista. Es una persona que se esmera por los detalles. La parte, si vamos a hacer alguna actividad, ella se esmera por esos detalles, por la lógica. Yo soy todo lo contrario. Yo me concentro en las cosas más amplias, ¿verdad? No soy tan al detalle. Exacto. Y al final, o diría yo, al principio, eso podía ser una diferencia, porque uno lo ve y dice, wow, tú te dedicas tanto a los detalles. No te ocupes de los detalles. Vamos a dedicarlo a las cosas grandes. Y entonces Amanda me decía, no, hay que dedicarse a los detalles, porque en los detalles se hace la diferencia. Para que las cosas queden bien. Y entonces había nuestras diferencias en ese sentido, ¿verdad, Amanda? Sí, sí, sí. Pero que yo aprendí, que yo tengo la deficiencia de no observar los detalles. Y entendí que era una debilidad de mi parte. Entonces vi que esa debilidad en mi parte, que Amanda es, es muy proactiva con los detalles y se ocupa de los detalles, es una fortaleza que yo encontré en ella. Y yo diría que es de casi todas las mujeres. Uh-huh. Es decir, es algo que el Señor puso en las mujeres. La mujer es más detallista, el hombre ve las cosas más a lo grande, a lo titular de periódico, como dicen. Y entonces ahí nos vamos dando cuenta que las diferencias que nosotros tenemos de personalidad nos ayudan a bien en una relación donde hacemos conciencia de esas diferencias y la tomamos en consideración para hacer los ajustes de la forma en cómo pensamos y traerlas al matrimonio de una manera tal que bendigan la relación y nos complementemos, porque al final hombre y mujer, esposo y esposa, llegamos a ser un excelente complemento porque Dios no hace disparates. Es un equipo. El matrimonio es un equipo. Y señores, donde cada uno aporta lo que trae, aporta lo que tiene y juntos se logra lo que Dios quiere, el propósito que el Señor tenga con nosotros. Y es importante entender que esas diferencias no nos lleven al juicio. Vamos a ver qué dice Romanos 14:13. Capítulo 14, versículo 13. Dice, por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros. Antes bien, exacto, juzgad esto, que nadie ponga tropiezo u ocasión de caer al hermano. Quiere decir que deje de juzgar a su cónyuge. Al contrario, entienda que usted, su cónyuge, oiga bien, su cónyuge no es su enemigo. Lo primero que teníamos que entender en la relación matrimonial es que su cónyuge no es su enemigo. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque eso hace que mantengamos secretos, ¿verdad, Amanda? Información financiera que no la compartimos. Hay mucha consideración popular del machismo dominicano donde dice no le digas todo a tu mujer, ocúltale las cosas porque mañana ustedes se divorcian y entonces ella te va a sacar las uñas. Claro, eso lo piensa el que se va a divorciar. Pero como nosotros sabemos que el matrimonio no es para divorciarse, sino todo lo contrario, para bendecir nuestras vidas, mientras más claros seamos, mientras más transparentes seamos, eso es parte de la integridad. Entonces, y esa es una expectativa que toda pareja tiene, que su cónyuge sea íntegro, sea claro, que no guarde secretos. Y hay diferencias, Amanda, que nos hacen a veces incómodos, ¿verdad que sí? Hay cosas que puede ser que tú hagas que a mí no me agraden tanto o que yo haga y que a ti no te agraden tanto. Pero ¿qué dice la palabra al respecto? Dice en Efesios capítulo 4, versículo 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor. Si hay amor, hay tolerancia, hay paciencia, hay las condiciones para entender que voy a tolerar la conducta de mi cónyuge porque ella está tolerando la mía también. Claro que a veces decimos, ¿verdad, Amanda? Yo no voy a soportarle esto a mi esposa, pero ella me está soportando probablemente mucho más cosas que la que yo no estoy dispuesto a soportar. En las expectativas por lo general se generan
de manera automática, por lo que estamos diciendo, por lo que vimos, uno lo da algo tácito. Y después queremos culpar a la persona o a otras cosas. Las culpamos de nuestra desilusión. Ujú. Y no, es decir, la desilusión la tienes tú mismo porque te hiciste una expectativa automática, inconsciente, de una manera inconsciente que no la pensó, no la Claro. habló. Inclusive, siempre es recomendable que antes de las parejas unirse, ustedes dirán, bueno, pero ya yo tengo 10, 15, 20 años de casado, ¿qué hago? Bueno, ese es otro punto. Pero antes de las personas unirse, deben hablar sus expectativas. Detalles hasta de que cuántos hijos planean tener. Claro, al final son los que el Señor les mande. Puede mandarte más de los que quieres o menos de los que quieren. O una pareja querer un número de hijos diferente a lo que quiere el otro. Pero eso se conversa. Tú sabes, Amanda, que le voy a prometer algo a aquellos que nos están viendo en el día de hoy. Si usted está viendo el podcast, o ya sea en el día de hoy o en cualquier otro momento, ¿no?, que lo pueda ver porque va a estar ahí en la página de nosotros, pues ponga su correo ahí y nosotros le vamos a mandar un cuestionario de 101 preguntas. Y en esas 101 preguntas, que era lo que decía Amanda, usted puede hacer un diagnóstico de sus expectativas. Cuando nosotros trabajamos en los prematrimoniales, le entregamos a cada uno de los futuros cónyuges, de los novios, le entregamos este cuestionario de 101 preguntas y lo llenan separados, ¿verdad? Exacto. Cada uno llena sus preguntas porque muchas de ellas son muy personales. Quiere decir, por ejemplo, una de las preguntas puede decir, ¿cuántos hijos tú quisieras tener? Entonces, una cosa le va a contestar el varón y otra cosa va a contestar la varona, como dice la palabra, ¿no? Sí. Y en esa tesitura vamos a poder comparar después esas expectativas y nos ayuda a hacer un ejercicio saludable. Como los hacemos en los prematrimoniales, siempre se puede hacer después que usted está casado también, porque puede haber muchos elementos ahí que le va a permitir definir y diagnosticar su relación y llegar a buscar acuerdos. Muy bien. Entonces, Incluso, perdona que te sí, no, interrumpa, está bien. esas parejas que ya tienen varios años de casado y que se sienten insatisfechas por expectativas no cumplidas, deben conversarla, porque muchas veces nos hacemos la esperanza de que algo se cumpla y pasan años de casados y no se cumplen algunos detalles, cualquier cosa que sea. Como dijo Viriato ahorita, hasta un viaje. Uy, yo me casé con la esperanza de que algún día iba a viajar y nunca me ha llevado ni a Boca Chica. Dígalo, comuníquelo, dígale, mira, yo tengo muchos años con la expectativa de tal cosa, ¿crees que cabe la posibilidad? Su pareja a lo mejor nunca lo ha pensado. Y prepárense. Y cuando, Eso exacto, puede y ser un plan. planifíquelo. Puede ser un plan y pueden ser, y como eso cualquier cosa, que usted tenga la expectativa de mudarse, vive en un apartamento y tenga la expectativa de mudarse en una casita en vez de en un apartamento, comuníquelo. Así es. Si su pareja le dice, mira, a mí no me gustan las casas por esto, por aquello, yo prefiero seguir viviendo en apartamento, entonces convérselo, lleguen a un acuerdo y medien a ver qué es lo factible, qué es lo razonable y si es posible cambiar. Estamos poniendo diferentes ejemplos de asuntos que pueden ser expectativas, pero la expectativa suya puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa. Lo que debe es comunicarlo con su pareja, llegar a un acuerdo y no generar, no guardar en su corazón ese dolor, esa duda, esa, ¿cómo diría yo?, ese sufrimiento por una expectativa no cumplida. Y luego que nosotros evaluamos las expectativas a la luz de la razonabilidad, ¿verdad? Que sean saludables y razonables, porque Dios creó el matrimonio para que sea una experiencia saludable, vivificante y lógicamente para bendecir nuestras vidas. Vamos a encontrar expectativas que debemos cambiar, correcto, que Claro debemos que sí. desechar. Hay algunas que las vamos a permanecer, ya dijimos una como la fidelidad, y hay otras expectativas que sencillamente no tienen fundamento y que no son saludables. O algunas expectativas que no son fundamentales y que entre los dos a lo mejor no le damos el mismo valor
y que quizás no sea necesaria permanecerla. O que por las circunstancias que están Y viviendo la situación, no son posibles. Pueden ser razonables, exactamente. pueden ser lógicas, pero a lo mejor no son posibles, ya sea por condición económica, Sí. por salud, por la razón que sea. Sí, entonces, pero si esas expectativas que hemos considerado que no son razonables o que no son posibles o que debemos cambiar, el proceso que viene es cambiarlas. Y el Exacto. proceso de cambio es otro tema. El cambio tiene que estar justificado. El ser humano por naturaleza es resistente al cambio, Amanda. Sí, claro. ¿Por qué? Porque el cambio trae incertidumbres. A veces creemos que perdemos algo cuando cambiamos. Y no necesariamente, o a veces es importante que perdamos ese algo porque está siendo un gravoso para nuestras vidas. Personas Entonces, que se apegan a cualquier cosa, ¿verdad? y Y no lo dicen, yo no sueltan puedo. cuando... Hay cosas que están tan adheridas a tu vida que tú dices, no puedes. Y es ahí donde empieza la transformación de nuestras vidas. Es ahí donde, si nosotros buscamos la dirección de nuestro Señor, buscamos Amén. que tengamos en nuestras vidas la presencia del Espíritu de Dios, una buena oración y una intimidad con Dios nos va a ayudar a tomar esa carga, como dice Jesús. Venid a mí todos los que están cargados, que yo los haré descansar. Y es el momento donde nosotros podemos buscar al Señor y poner en el Señor esta carga. Si vemos en Mateo capítulo 7, versículo 7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Quiere decir, el Señor está a la puerta para ayudarte, porque Dios, tú hiciste un pacto ante el Señor en el matrimonio. El matrimonio es un pacto que hiciste ante Dios. Pues no hay nadie mejor que Dios para buscar también ayuda cuando estamos en el proceso de trabajar nuestro matrimonio. Y si nosotros los pedimos de verdaderamente de corazón, con un propósito que está revelado en la intención del Señor, el Espíritu de Dios hará la obra en nuestro corazón y nos preparará de manera adecuada para hacer los Exacto. cambios que sean pertinentes. Porque muchas veces cuando vemos que las expectativas no están pudiendo ser cumplidas, a veces nos sentimos engañados de nuestro cónyuge. Y yo no diría solamente de nuestro cónyuge. Uno se hace expectativas de cualquier cosa. Uno se hace expectativas de un trabajo, de una condición de un jefe, de un amigo, de una amiga. Cualquier cosa, cualquier persona te puede generar una expectativa de algo que tú te creaste tú mismo. Y después te sientes engañada por esa persona, pero es algo que nunca se conversó, no hubo promesas. Si nunca lo conversaste y no hubo promesas, no puedes decir que te engañó esa persona. Claro. Claro, cosas tan tácitas como la fidelidad en una pareja, definitivamente Es innegociable, es es un valor. innegociable, es un Es un valor fundamental que del sí sería matrimonio. un engaño si no se cumple. Eso no necesariamente quiere hablarse. Pero tenemos que tener cuidados a veces de quedarnos callados por una expectativa que nosotros solitos, sin promesas, sin haberla conversado, nos generamos y después que nos vayamos a sentir engañados por eso. Sí, y en eso es importante entender que el conocimiento personal genera responsabilidad. Y al generar responsabilidad vamos a hablar de 4 pasos que pudiéramos dar para manejar las expectativas. Amén. ¿Cómo lo hacemos? El primero, sacar las expectativas a la superficie. Quiere decir, definamos cuáles son esas expectativas. Pongámoslo sobre la mesa, las expectativas. Este cuestionario que le hemos hablado es un punto de apoyo y de arranque inicial para poder definir cómo se manejan las expectativas y sacar a la luz, a la superficie, estas expectativas. El número 2 es trabajar lo que puedo cambiar. Correcto. Sí. Lo que se puede cambiar. Hay expectativas que pueden ser de una forma y yo la puedo replantear de otra forma y eso es lo que se llama cambiar la expectativa. Pero también hay expectativas, que es el número 3, desechar las que no se pueden cambiar porque sencillamente no son razonables o no son buenas para el matrimonio, no son beneficiosas para el matrimonio. Y número 4, replantear nuestras expectativas, es decir, traer de nuevo todas las expectativas en base a nuestra realidad. Quiere decir, no es que voy a dejar de tener expectativas, es que voy a tener las expectativas saludables para el matrimonio, saludables para mi vida, que van a bendecir mi vida y mi matrimonio. Y sacar de ese escenario las que no corresponden a ese propósito. Y luego esperar lo mejor. Lógicamente tenemos que esperar lo mejor en ese proceso. Por ejemplo, algunas preguntas que usted puede hacerse en función de las expectativas y sacarlas a la superficie.
¿Es necesario que cambie o ajuste esta expectativa? ¿Es justa y razonable la expectativa? ¿Considera mi cónyuge que esta expectativa es razonable, no solamente para usted, sino también para su cónyuge? Entonces, luego que ha definido, entonces haga el proceso de cambiar. ¿Y cuáles son los elementos que voy a utilizar? ¿Cuál es el filtro que voy a utilizar para asimilar estas expectativas? Use la escritura, las palabras de Dios. Amén. Las expectativas de la que el Dios, si ustedes toman, por ejemplo, Efesios capítulo 5, uno de los elementos fundamentales para el trabajo de la palabra, de la pareja y del matrimonio, ahí vamos a encontrar expectativas claras. Por ejemplo, ¿cuál? El hombre tiene la expectativa de que su esposa la respete. Sí. Es una expectativa bíblica correcta. Ahora, la mujer también tiene la expectativa de que su hombre la ame. Sí. También es una expectativa correcta. Entonces, ahí nos vamos a ir dando cuenta, y dice la palabra ahí mismo en Efesios, someteos unos a otros. Quiere decir que hay cierta coordinación entre ambos, donde ambos vamos a trabajarnos para que sea una relación sana. Pero lo que no puedo cambiar, renunciar a ello. Que aquello que no es justo, que no es razonable, sáquela de su vida, no la siga poniendo sobre la mesa. No se torture a sí mismo con esas expectativas irreales y que no son razonables. Déjela fuera. Una expectativa irracional que nos modela la palabra es que sin fe no podemos agradar a Dios. Eso es algo, y hay personas que oran y le piden al Señor cosas que quieren que se le cumplan, pero no tienen fe. Eso es Entonces, verdad. usted no puede tener la expectativa de que, claro, el Señor puede hacer lo que quiera voluntariamente, pero no necesariamente es así. Otra es, ¿verdad?, cuando que el impío, cuando muera, tenga la esperanza de que va a ser salvo para toda la vida, que va a estar en el cielo al lado del Señor. Es una expectativa no cumplida. Y entonces, para hablar de eso, de nuestra percepción con relación a las expectativas, Amanda, debemos utilizar la palabra de Dios para filtrarlo, lo hemos dicho. Sí. ¿Ok? Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ok? Y dice Proverbios 15, 14, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que busquemos sabiduría. Y usted dirá, ¿y dónde viene la sabiduría? La sabiduría viene de Dios. Si nosotros buscamos sabiduría, pidámosela al Señor. Amén. Y el Señor nos dará sabiduría. Y esa sabiduría será importante para la toma de decisiones. Cuando usted toma decisiones basadas en la sabiduría, son para bendecir su vida. Entonces tiene que ver lo que es real y lo que no es real. Lo que es bueno para tu vida y lo que no es bueno para tu vida o para tu matrimonio. Concéntrese en la agenda de Dios también. ¿Ok? Porque estas expectativas están de acuerdo al propósito que Dios tiene para mi vida. ¿Es sano para mi matrimonio? Exacto. Debemos pensar en eso. Tenemos que pensar en la relación como un compromiso. Que lo hicimos ante Dios, de que íbamos a estar juntos. Y esto es importante. Entonces, ¿por qué? Porque a veces creemos que hay cosas que son buenas para nuestras vidas y no lo son. Vamos a ver qué dice Proverbios, capítulo 16, versículo 9, Amanda. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Qué quiere decir? Que muchas cosas que pensamos, creemos que son buenas, no son buenas para nosotros. Pero si hay alguien que sabe que es bueno para nosotros, aunque para nosotros aunque nosotros no entendamos que puede ser para bueno, es Dios. Dios sabe lo que nos beneficia. Nosotros muchas veces andamos ciegos en el camino pensando que hay cosas que nos van a beneficiar y más adelante pueden ser piedra de tropiezo para nuestra vida y nuestro matrimonio. Sí, y hay que confiar en Dios, porque la misma Biblia lo dice. Cuando confiamos en Dios, las promesas serán cumplidas. Hay proverbios que no lo enfatizan. Hay muchas palabras en la Biblia que enfatiza que las promesas serán cumplidas. Y saber que hay muchas cosas que cambian en nuestras vidas, Amanda. Que cambian. Una gran expectativa que todos tenemos es la venida del Señor, ¿verdad que sí? ¿Quién no tiene
El que cree en el Señor tiene esa expectativa y el Señor nos dejó con esa expectativa. En Claro. Lucas, cuando se iba, ¿verdad? Él lo dijo que volvería. Y eso es una expectativa que todo cristiano debe tenerla. Yo la tengo. Claro que la tenemos. Eh, entonces, ¿qué tiene que ver esto desde el punto de vista de las expectativas? Que nosotros tenemos que sopesarla. ¿Por qué? Porque en nuestro mundo donde vivimos hay muchas cosas que damos por un hecho y que mañana la tenemos y pasado puede ser que no lo tengamos. Hay muchas Exacto. fluctuaciones en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el mundo es variante, las circunstancias varían y por lo tanto hay muchas personas que se deprimen sencillamente porque sus expectativas que se formaron no se cumplieron. ¿Por qué? Porque tienen los ojos en las cosas del mundo, en las cosas naturales. Wow, sí. Entonces nosotros tenemos también que aprender a vivir, a poner las cosas en nuestra mirada hacia el cielo. Y de esta manera nosotros podremos ver que lo que es inmutable y nunca variará es lo que está relacionado con el Señor, las cosas eternas. Miremos el mundo y nuestra vida hacia la eternidad, no veamos nuestra vida hacia el corto tiempo que estaremos en esta tierra. Y eso va a variar las expectativas que tenemos del mundo real, Amanda. Cuando tú dijiste, bueno, los cristianos tenemos la expectativa de que Cristo vuelve y que vendrá y nos viene Nos iremos al con él, mundo ¿verdad? y que viene a buscar su iglesia. Ujú. Claro, pero es una expectativa que está pensada y es una expectativa espiritual que nosotros creemos firmemente porque es una La promesa del realidad Señor. establecida en su palabra que no varía y que es infalible. Pero estamos hablando de la eternidad, donde pasaremos el tiempo de nuestra alma que fue formada eterna. Y esa es una expectativa que es la que debiera de mantenernos a nosotros realmente con la ilusión, con la esperanza siempre. Sí. No hacernos expectativas de cosas que vienen del mundo, No. porque incluso no sabemos cómo van a resultar. Yo era una persona que yo me hacía expectativas de algún plan que yo tuviese y yo lo planificaba y esperaba que saliera tal cual como lo planifiqué. Pero las circunstancias de la vida me lo cambiaban y a veces me generaba desilusión. Claro. Hasta que aprendí, tengo que decir que mi esposo me lo enseñó, no te hagas expectativas, tú haces tu plan, lo trabajas, lo organizas y si no sale como no era, disfrútalo como salió. Amén. Amén. Sí. Es parte de tener la confianza en lo que el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y hay cosas que no van a salir como esperamos. El Pero Señor gloria a tenía Dios, otro propósito. dice la palabra que demos gracias al Señor por todo, por lo que Amén. salió bien y por lo que salió mal, porque muchas de las cosas que salen van son para nuestro crecimiento. Amén. Y en Mateo 6:33, capítulo 6, versículo 33, que probablemente muchas personas lo conocen, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Quiere decir que en ese sentido hemos hablado del tema de las expectativas, hemos hablado dónde deben estar nuestras expectativas, cuáles son saludables, cuáles no son razonables y irrazonables a través de buscarla por medio de la palabra de Dios. ¿Correcto, Amanda? Amén. Que es un buen filtro que le permite a la pareja sentarse a la luz de la palabra y decir, mira, esta expectativa que yo tengo de que tú me ames, que le diga una mujer a un hombre, y que tú manifiestes el amor que tú debes tener por mí, es una expectativa válida. Claro, ahí lo dice, en Efesios lo dice. Entonces, lo mismo le dice un hombre a una mujer, mira, amada esposa, yo quiero que tú me respetes como cabeza de esta familia, como sacerdote. Y entonces va a haber en la palabra también en Efesios 5 que esa expectativa de respeto también está fundamentada en la palabra y por lo tanto vamos a ser Exacto. conscientes y vamos a estar contestes de poder hacerlo. Es por ello que ya terminando la sesión de hoy, pues queremos exhortarles. Yo quisiera orar, Amanda, que Amén. nosotros oremos en este tiempo con aquellos que nos están viendo ahora para que el Señor pueda tocar sus corazones
y que puedan hacer este proceso. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y decir: Padre amado, Padre bueno, Padre santo, Dios todopoderoso, tú que creaste el cielo, la tierra, todo lo que ella hay, incluyendo a cada uno de nosotros, Señor. Somos la respuesta de tu diseño divino y tu creación. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias por tu traer palabra, dejar las escrituras inspirada por tu palabra y donde está registrada tu palabra, Señor, para que nosotros podamos tener y ser edificados a través de la verdad de tu palabra, Señor, Amén. que viene a bendecir nuestras vidas. Amén. Te presentamos las personas, Señor, que están viéndonos en este momento, Señor, para que tú toques su corazón y que puedan tener una conciencia alrededor de sus expectativas en relación a su matrimonio. Padre, que haya una apertura, que haya un descubrimiento y que haya una búsqueda de ti, Padre, para exponer estas expectativas al escrutinio de tu palabra, Señor, y que puedan abrir sus oídos, abrir su corazón para recibir, Señor, y estar dispuestos a escuchar y a compartir con su cónyuge sus expectativas, que pueda haber en ese proceso un crecimiento para poder discernir entre las que son buenas y razonables, Amén. que están reflejadas en el sentir de tu palabra, Señor, y en el mandato de tu palabra, Padre, para que sean transformadas las vidas, mejorando cada una de estas personas que están dentro de un matrimonio, para que el mismo sea bendecido a través del reajuste de las expectativas. Bendice sus vidas, darle las fuerzas para tomar la decisión de cambiar y ayúdalos en el proceso del cambio necesario para transformar sus expectativas a unas que sean saludables y que bendiga sus matrimonios de manera tal, Padre, que sean transformados para que sus matrimonios haya una mayor armonía, haya paz, Amén. haya amor y en sentido general una bendición de lo alto, porque tu voluntad sea hecha en estos matrimonios para bendición de cada uno de sus miembros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Damos gracias a Dios por este tiempo. Pedimos al Señor que los bendiga y por favor, si este podcast ha sido de bendición para tu vida, por favor selecciona que te gusta, inscríbete en el canal del podcast de Iglesias Buenas Nuevas y te esperamos en una nueva entrega Y si de tienen Hablemos preguntas, ¿verdad? Y de la tienen Familia. los teléfonos de la iglesia y un WhatsApp y el teléfono de la iglesia para cualquier pregunta o cualquier motivo de oración que tengan. Si tienen algún tipo de expectativas no cumplidas y se sienten desilusionados, que les haya motivado cambiar en su vida, pueden escribirnos. Gloria a Dios. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Amén.